¿Ustedes me dicen cuándo ya? Sí, Marcela, parte nomás. Ok. Entonces, primero que todo, dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en este interesante coloquio sobre administración del Estado y nueva constitución. Agradecer a todos los participantes, las personas que se han inscrito y nos acompañan hoy día, en esta tarde de viernes, para conversar un tema que es un desafío del derecho administrativo y del derecho constitucional, que tenemos la oportunidad de conversar y de compartir a partir del Diario Constitucional y también junto con la Universidad Mayor. En ese sentido, voy a explicar que en definitiva tenemos 10 minutos, cada uno de nuestros ponentes lo voy a presentar, y cada uno tendrá 10 minutos para plantear sus ponencias y luego, valga la redundancia, y luego habrán 5 minutos para, entre ellos, poder, en la primera parte, digamos, conversar respecto de lo que se ha dicho, se ha afirmado. Nos acompañan hoy Ramiro Mendoza, él es Mendoza Zúñiga, él es profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex Contralor General de la República y presidente del Consejo Asesor Permanente de la Modernización del Estado. Asimismo, está junto a nosotros la doctora Gladys Camacho Cepeda, profesora titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Máster también en Administración Pública en la Universidad de Alcalá. Y también el profesor Jorge Álvarez Vázquez, que es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Mayor, magíster en Derecho Público, mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, exdirector nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación y consultor en materias de registro y civil y estadísticas vitales para Latinoamérica y el Caribe. Comenzamos con las damas, es decir, aparte que soy yo mujer moderando, comenzamos con las damas. La doctora Gladys Camacho, que nos va a hacer un balance de lo que existe hoy en la administración del Estado y luego nos explicará también aquellos nudos críticos que tal vez esta es una oportunidad para mejorar. Gladys. Muchas gracias, Marcela, por la presentación. Y quiero aprovechar de saludar a todos y a todas las que nos están acompañando ahora en esta tarde otoñal. Y antes de empezar, quiero agradecer la invitación a la Universidad Mayor y a Diario Constitucional por esta oportunidad para conversar con destacados colegas como Ramiro Mendoza y Jorge Álvarez, ¿no? Además, sobre un tema que creo que es de especial relevancia, porque en estos momentos nos estamos aprontando a colocarnos en un partidor de una carrera que creo que marcará el siglo XXI en nuestro país si logramos culminar con éxito nuestro arribo a la meta, por así decirlo. Cuando pensaba cómo debía abordar el tema de la administración del Estado y Constitución de un modo que pudiese dejar en la audiencia algunas ideas que me parecen clave, teniendo como perspectiva justamente la discusión sobre la nueva Constitución, me guió ese sentido práctico con el que los administrativistas solemos aproximarnos a los temas, ya que somos los llamados a hacer habitable la casa que los constitucionalistas diseñan. Quiero recordar, o más bien recordé unas palabras con las que siempre describía un catedrático español, amigo mío, Andrés Betancourt, que decía que los administrativistas somos los encargados de la gasfitería de la casa. Es decir, somos los encargados de arreglar y desatascar para que todo funcione ahí arriba. Y, bien, y creo que describe bastante bien, digamos, muchas veces las cosas que hacemos. Nosotros estamos ahí en el día a día en la solución del problema chico y el problema grande. Ahora, ingresando ya directamente a lo que quiero plantearles, había ordenado mi exposición en 3 ideas fuerza, cuyo objetivo es a que
estas ideas sirvan a los esfuerzos por perfeccionar el marco institucional, constitucional que necesitamos para que el Estado esté al servicio, o mejor aún, sea un servidor del interés general. Entonces, la primera idea que quiero traspasar es que necesitamos un buen diseño del conjunto de derechos fundamentales, pues estos constituyen la razón de ser del Estado democrático de derecho y por tanto a su efectividad es que está abocada o debe estar abocada la administración del Estado. Pero solo lo dejo anotado. Este es un tema cuya problemática desborda, digamos, la exposición o lo que yo quiero plantear, pero no quería dejar pasar. E igualmente también, y aunque tiene una significación crítica, también solamente señalo el tema de la discusión de qué tipo de gobierno, ¿no? Seguimos con el presidencialismo, lo mitigamos, cuánto y de qué modo, con un semipresidencialismo, o sencillamente lo abandonamos y optamos por un parlamentarismo. No quiero abundar en eso, yo creo que, pero sin embargo quiero señalar que esos son temas claves o bastante centrales si queremos abordar el diseño o desde una perspectiva crítica de lo que es la administración del Estado. Las otras dos ideas giran en torno a la revisión de la actual constitución política, que no obstante el cuestionamiento del que ha sido objeto y que nos ha llevado a este inédito proceso constituyente, recoge o reproduce algunos problemas que ya padecían las anteriores cartas constitucionales, la de 1833 y la de 1925, entre las más importantes, e incluso podríamos hablar de algunas cartas anteriores. Entonces, algunos que son problemas históricos, entonces que se han mantenido a través del tiempo, que no es entonces solamente producto de esta carta. Y la segunda idea, digamos, que quiero plantear es que hay que revisar la actual Constitución para identificar los problemas que no se deben traspasar a la nueva Carta Constitucional, o mejor aún, que el nuevo texto constitucional debe procurar resolver. Y en tercer lugar, hay que reflexionar sobre aquello que la Constitución debe contener y que ahora no recoge, y que resulta necesario para apuntalar el Estado democrático de derecho. Bien, entre el primer grupo sobre aquellos, digamos, prescripciones o problemas que en general la actual Constitución genera y se deben resolver en un futuro texto constitucional, creo que podemos identificar en primer lugar la institución de la responsabilidad del Estado. Aquí todos somos conocedores de los problemas que hay en esta materia. Con ello no me refiero a que la Constitución regule en extenso la institución de la responsabilidad, eso creo que no es el rol de la Carta, pero sí que ésta debe contener algunas determinaciones suficientes para que el legislador continúe la labor desarrollándola en cuerpos legales. Las líneas maestras contenidas o que se contendrán en la Constitución creo que deben permitirnos responder en relación con la institución de la responsabilidad, por ejemplo, y dado el tiempo, solamente creo que habría que mencionar un par de ellos. Primero es cuál o cuáles debieran ser los factores de atribución por los que el Estado debe responder, sea por su actividad administrativa o bien por su función jurisdiccional. ¿Vamos a seguir con sistema de responsabilidad del Estado diferenciado según la función? ¿Vamos a ampliar la responsabilidad por la actividad jurisdiccional que hoy, digamos, existe o está bastante restringida en la Carta? La experiencia nos indica que el sistema de responsabilidad es un problema mal resuelto o incluso agravado, por lo que no dice claramente la actual Constitución. Igualmente, también la experiencia nos dice que el régimen de responsabilidad del Estado juez ha quedado demasiado estrecho.
En relación con la actividad jurisdiccional, ha habido casos que podrían perfectamente calificarse como falta de servicio, es decir, faltas derivadas del desorden administrativo que a veces existe en los tribunales y que producen agravios que debieran ser reparados. Por último, también es bueno que la Constitución responda si aceptamos o no la responsabilidad del Estado legislador y por qué razón se puede atribuir la misma. Segundo problema al que me quiero referir es a la doctrina que se suele llamar nulidad de derecho público, porque si recordamos el artículo 7, cuyo antecedente está atrás en la Constitución del 33, y que se conecta incluso con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, recoge aquella preocupación en tiempos turbulentos de la joven república por evitar el ejercicio ilícito del poder o de derechos. Sin embargo, esta es una materia más propia de ley que regule las causales de invalidación o de nulidad de las decisiones de la autoridad administrativa o de gobierno, y que el legislador ha rehuido hacerse cargo hasta ahora. La ley 19.880 es muy limitada a este respecto, las circunstancias hoy en día no son las mismas a las que respondía el artículo 159 o el 160 del 33, y sin embargo, mantener su texto creo que perturba más que despeja problemas. Además, el mantener este artículo no supone gozar de una acción constitucional especial ni que se provea de una mayor celeridad para obtener la nulidad. Sin embargo, sí seguimos discutiendo sobre si ese artículo está orientado a establecer un efecto de casi inexistencia del acto administrativo nulo y si necesitamos que la nulidad sea declarada o el vicio de nulidad opera hoy sui iure. Un elemento que creo que también hay que contemplar y hay que despejar, está relacionado con la interpretación que hasta el momento se ha estado haciendo del concepto de autonomía constitucional, que en la práctica genera autarquías. Por razón de cómo interpretamos la autonomía constitucional, nos hemos visto impedidos de desarrollar un derecho administrativo general, es decir, el establecimiento de reglas comunes de derecho público que se apliquen a todos los órganos del Estado indistintamente. Por ejemplo, para las compras públicas que realiza el Poder Judicial a través de su corporación administrativa o el Ministerio Público o el Tribunal Constitucional, o incluso en materia de transparencia. Es decir, hay ciertas reglas que podrían ser comunes independientemente de si se trata un órgano de la administración del Estado o un poder del Estado o un órgano constitucional autónomo, ¿no? La materia disciplinaria de los funcionarios de los distintos poderes u órganos autónomos también podría ser regulada de una manera común. En fin, lo dejo esto ahí señalado, ¿no? Y no sé cómo voy de tiempo, Marcela, porque... Te quedan como 2 minutitos. Ya, voy. Unas materias que creo que son muy importantes y que pueden mencionarse en este grupo son en relación con la reserva legal del procedimiento administrativo, que es, y últimamente, digamos, y creo que con justa razón, se destaca como una institución fundamental para la protección de los derechos fundamentales. Pues esta reserva debe señalar, en mi opinión, o combinar al legislador a que regule no solo a bases comunes a todo procedimiento administrativo, sino que exija la participación de los afectados por las decisiones de la autoridad, sino que también debe regular un procedimiento administrativo general que hoy en día no lo hace. Y que no excluye además de procedimientos administrativos especiales, pero que sí sea una ley básica, o sea, como un piso mínimo que todos los procedimientos administrativos especiales debieran responder. Y además incluir bases expresas de un procedimiento administrativo sancionador. Hay
el control jurisdiccional, ya no me quiero meter, regionalización, el tema del servicio público, si, también son opciones que debieran contener el texto, pero ya dado el tiempo y por ser respetuosa, digamos, de las intervenciones que siguen, que seguramente complementarán o incluso irán mucho más allá, pues hasta aquí nomás lo dejo. Muchas gracias, Gladys. Después tenemos otros 5 minutos para ahí complementar y al final, porque todos los temas que tú abordas son de relevancia trascendental, o sea, el procedimiento administrativo a esta fecha, una materia pendiente, la responsabilidad del Estado también, etcétera. Entonces, pareciera que no, pero, o sea, que uno no debería estar hablando de esto en esta época, y sin embargo todavía es un tema. Bueno, a continuación presentará su ponencia en los mismos 10 minutos reglamentarios el señor Jorge Vázquez, Álvarez Vázquez, perdón. A propósito de, Jorge nos va a hablar de algo más relacionado con la administración y los derechos y alguna propuesta de algún derecho en específico. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Marcela. Saludos a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación del Diario Constitucional y la Universidad Mayor. Bueno, yo quería contarles lo que ya todos estamos viendo, lo importante que han sido los derechos sociales en el debate nacional, en el debate constituyente, y no solo de ahora, en este ciclo político tan complejo que tenemos en este momento, sino que hace varios años ya venimos escuchando esto de los derechos sociales. Y estas demandas se han incrementado ahora último. Cuando uno miraba la franja electoral, era recurrente la idea de incorporar nuevos derechos sociales y de cómo garantizarlos, el derecho al agua, a la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es muy fácil augurar que parte del debate constitucional va a estar precisamente en los derechos sociales, ¿no es cierto?, y su incorporación. Y los derechos sociales son una especie de derechos fundamentales que reclaman la actuación del Estado, ¿no es cierto?, y que hacen que el Estado, mediante una organización especial que es el servicio público, cubra las necesidades sociales básicas. Es un compromiso que asume el Estado y es un compromiso que genera recursos, ¿no es cierto?, fundamentalmente de recursos financieros, y eso va a ser muy importante en la discusión. Ahora, los derechos sociales se suelen identificar con el monopolio estatal en la provisión de prestaciones sociales. Monopolio suena feo, la reserva, ¿no es cierto?, la reserva que tiene el Estado y más precisamente la administración de llevar a cabo estas prestaciones sociales. Pero no solo que el Estado o la administración sea el prestador, sino que también podrían prestarlo los privados y ahí entonces la administración se convierte en un garante, ¿no?, como ocurre con el agua, con la luz, ¿no es cierto?, la distribución de energía eléctrica, el agua potable. Entonces ahí también hay un rol que debe especificarse de cómo va a ser el Estado en relación con estas actividades. Los derechos sociales son derechos reivindicativos, ¿no es cierto?, especialmente de algunas personas o de grupos de personas o sectores de la sociedad que no ha tenido acceso, que tiene carencias y que no ha tenido acceso a prestaciones sociales, como ocurre con lo que están señalando los pueblos originarios, personas en situación de vulneración económica o en una condición de discapacidad, o estas personas que vemos en la televisión que tienen una enfermedad catastrófica que no pueden asumir, o la misma situación que están viviendo los migrantes, ¿no es cierto? Los derechos sociales son reivindicaciones de estos grupos. Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos sociales, estamos hablando de prestaciones, y de prestaciones que al Estado le van a exigir un esfuerzo económico, ¿no es cierto?, unos recursos financieros, y los alemanes hablan de esto de la reserva de lo posible, ¿no?, de cómo vamos a alcanzar en mayor medida a dar estas prestaciones sociales. Habermas hacía un interesante diagnóstico de las sociedades actuales
y hablaba de esta peligrosa desvalorización de la política, desvalorización, ¿no es cierto?, de nuestros parlamentarios, de los diputados y senadores, y es peligrosa esta desvalorización porque son la base de nuestro sistema democrático. Pero al mismo tiempo Habermas hablaba de la ciudadanía, cómo se ha ido empoderando y hace una mayor exigencia hacia la administración del Estado como suministrador de servicios. Y eso es bien interesante porque ahí yo tengo unas anécdotas. Recuerdo yo que cuando era jefe de servicio, establecimos este sistema de pago electrónico en las oficinas. Cuando lo fuimos a presentar y le dijimos a los usuarios, mire, tenemos este sistema, los usuarios nos dijeron, ¿y tanto se demoraron? Habíamos llegado atrasados, no habían quedado muy satisfechos. Recuerdo también con mi hijo, cuando le dije, mira hijo, a través de esta app, tú puedes pedir certificados sin necesidad de ir a la oficina. Mi hijo me mira y me dice, ¿por qué yo tendría que ir a una oficina? Entonces tenemos un usuario distinto, un usuario empoderado, ¿no? Ya se desvaloriza la política y se exige que el Estado suministre prestaciones básicas, ¿no? Las necesidades públicas. Ahora, la satisfacción de los derechos sociales va a depender de que existan servicios públicos, ¿no es cierto? Y servicios públicos que funcionen adecuadamente, fundamentalmente que permitan el acceso al servicio público de todas las personas, especialmente las más vulnerables. Lo hemos visto ahora con la pandemia, que se ha desarrollado toda la actividad de subvencional, de subvenciones, de subsidios, para llegar a las personas que lo necesitan. Muchas veces se han establecido mecanismos online, ¿no es cierto?, de atención no presencial, para que puedan optar a estos beneficios, pero las personas más vulnerables no tienen esos sistemas electrónicos, hay brechas digitales. Entonces, resulta la paradoja que queremos llegar a las personas más vulnerables y no es tan fácil llegar a las personas más vulnerables. Ahí hay un buen desafío. Yo creo que en la nueva Constitución tienen que haber dos aspectos fundamentales que deben discutirse. Primero, yo creo que en la nueva Constitución debe haber un piso mínimo de las bases generales de la administración del Estado, ¿no es cierto? Yo creo que el artículo 38 actual de la Constitución es un avance, y es un avance, y como la doctrina señala que las nuevas constituciones deben ser continuadoras de los avances, debieran en la nueva Constitución contemplarse principios generales de la administración, tal como decía la profesora Camacho, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con eso. Yo creo que deben haber principios generales, debe haber un orden de estos principios generales, debe haber una mirada también básica, general, no tampoco precisa, pero relativa a la función pública, ¿no? Tal como está, porque tenemos que avanzar a una función pública, una relación con los funcionarios públicos distinta a la que tenemos, y sería bueno que en las bases estuviera en la Constitución, aunque ya no haya leyes orgánicas constitucionales, que estuviera el mandato constitucional. También, como dice la profesora Camacho, yo creo que tiene que haber una referencia a la responsabilidad del Estado, ¿no? Y más precisamente, para no ser tan ambicioso, a la responsabilidad de la administración. Si no hubiese una norma como esa, me sentiría muy huérfano y creo que afectaría al Estado de Derecho, ¿no? La administración sin responsabilidad. Así que tampoco creo que, como la profesora Camacho, que debiera ser una tremenda densidad normativa, no, pero al menos lo general. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto que yo estimo que debe estar en la nueva Constitución es que expresamente se establezca un derecho de acceso a servicios públicos de calidad. Yo creo que esto es fundamental, porque si no, los derechos sociales van a ser meras declaraciones, vamos a tener una constitución formal, no vamos a tener una constitución material y veritativa, ¿no? Vamos a tener simplemente declamaciones. No puede ser esto. Yo creo que debe haber un derecho
de acceso a servicios públicos y de calidad. El Estado tiene que hacer el esfuerzo para llegar sobre todo a las personas más vulnerables. La incorporación de este derecho estaría conforme con los compromisos que ha hecho Chile en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no es cierto? La Carta de las Naciones Unidas habla de el progreso social y elevar la calidad de vida de las personas dentro de un concepto de libertad. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que el Estado debe crear condiciones que permitan a las personas gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales. En la Carta de la Organización de los Estados Americanos se habla de la erradicación de la pobreza crítica. Así que si se estableciera este derecho de acceso a los servicios públicos de calidad, estaría muy conforme con el derecho internacional humanitario. Y tampoco sería una novedad ni una revolución en la región, ¿no? Porque hay países de la región que ya han establecido un derecho similar. Voy a citar dos casos nomás, por el artículo 42 de la Constitución Argentina, que habla de la obligación de las autoridades de velar por la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Y por otro lado, en el artículo 365 de la Constitución colombiana, bueno, ahí la Constitución colombiana tiene 5 artículos dedicados a esta materia, se refiere de una manera interesante a esto, dice: los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Yo creo que los derechos sociales tan anhelados y queridos por las personas están en el debate y en el anhelo de estas contingencias sociales, de este derecho de petición masivo que se ha desarrollado. Es fundamental que se recoja en la Constitución con servicios públicos de calidad. Eso quería contarles. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, profesor Álvarez. Bueno, pasamos entonces a la última ponencia, pero ahí en la Biblia dicen que los últimos serán los primeros, de Ramiro Mendoza, que nos va a hablar un poco sobre la estructura, la arquitectura, ya no desde la esfera de los derechos o el derecho de acceso a la administración, como conversábamos recién, sino que más bien desde la arquitectura del poder dentro de la administración, y se supone una oportunidad para un cambio de la cosmovisión del principio de legalidad, de la autonomía y el control, que parece que son desafíos pendientes dentro de la administración del Estado. Ramiro. Muchas gracias, Marcela. Bueno, como corresponde, digamos, agradezco la invitación por parte de la Universidad Mayor y el Diario Constitucional, y además agradezco a tantos visitantes que ha tenido la jornada de hoy, digamos. Y si uno estaba mirando ahí, hay pero páginas y páginas de rostros apagados o encendidos, digamos. Los que están apagados claramente no están los rostros, digamos, pero están los nombres y entre ellos algunos encendidos, ¿cierto? Con mucho cariño veo a gente muy amiga, Patricio Morales, de la época de la escuela, Rosario Quinlan, digamos, a Manuel Patricio, a Blas, digamos, a la Mariela Rubano, que hacía mucho tiempo que no la veía, a Neville Blanc, a la Claudia Kuhn, a Enrique Navarro, a Alicia Lacruz y a un ex abogado que trabajó conmigo, Esteban Carmona. Así que a todos en general, pero a ellos en particular, por el gusto de saber que están bien hoy día en la pandemia, digamos. Y si están a esta hora, digamos, un día viernes, puede que estén aburridos en la pandemia también. Así que muchas gracias por estar, digamos. Así que lo que quiero un poco, tal como decía Marcela en su introducción, yo el otro día estuve leyendo y estuve mirando con mucho interés una charla, no una charla en realidad, a un candidato constituyente. Y esto no es que yo no voto en ese distrito, así que no es reclame para él, pero que es un buen profesor y un gran profesor amigo, que es Jorge Correa Sutil. Y Jorge Correa en su píldora tenía una frase que me gustó mucho. La frase decía: estamos hablando demasiado de los derechos sociales y poco de la arquitectura del poder.
y en realidad una constitución o una reforma constitucional como la que se nos viene tiene mucho que ver, sin duda, con los derechos sociales, pero tiene mucho que ver, extraordinariamente mucho que ver con la arquitectura del poder, es decir, cómo vamos a organizar frente al hombre, frente al ciudadano, ¿cierto? Esto que es el Estado, digamos, y el funcionamiento del Estado en sus múltiples facetas, desde el punto de vista de la administración, es decir, quienes gobiernan, desde el punto de vista de la justicia, quienes juzgan, desde el punto de vista del control, quienes controlan. Así que me hizo mucho sentido y quiero reflexionar en la tarde de hoy respecto al poder y particularmente qué significa la Constitución, qué principios creo yo que deben estar frente al poder en la Constitución y al final algunas reflexiones, digamos, de algo que no debe faltar en esta oportunidad constitucional, en este momentum, que en realidad yo creo que es un momentum bien decidor para los años que vienen. Desde luego, ¿cierto? La Constitución trabaja sobre quién puede tener poder, es decir, quién puede resultar electo, los requisitos de quienes van a ser electos, los requisitos de la ciudadanía. También se pronuncia sobre cómo se elige el poder, el régimen electoral, cómo se ejerce el poder. Y aquí está la administración, cómo se ejerce el poder. Cómo se controla el poder, los tipos de control que tienen o que puede tener el poder, cómo se juzga el poder desde el punto de vista de la decisión frente a la conveniencia o a la confrontación con la Constitución, el juzgamiento constitucional, los tribunales constitucionales, o bien frente al orden judicial. Tal como decía Gladys, digamos, tal como ha dicho Jorge, desde el punto de vista de la construcción de la responsabilidad la han ido modelando los jueces, digamos, a través de desde la descripción y la toma del artículo 7º de la Constitución, el artículo 38 de la Constitución y las decisiones que han ido desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado juez, 19 de la Constitución. Si de repente escuchan algo así como un ladrido, no soy yo, es un perro que tengo acá que suele querer intervenir, digamos. Así que también creo que es bien importante quién detenta el poder. Y aquí algo se dijo, ¿cierto? Lo dijo muy bien Gladys, vamos a tener que tomar algunas opciones desde el punto de vista del detentamiento del poder, si vamos a seguir pensando que es el presidente el que tiene el poder concentrado, ¿cierto? En un régimen presidencial, o vamos a avanzar hacia un semiparlamentarismo, un semipresidencialismo, o vamos a avanzar hacia un parlamentarismo. Ahí tendremos que ver. Así que a mí me parece que es una oportunidad increíble de ver en realidad cómo va a funcionar el Estado y particularmente cómo va a actuar, digamos, cómo se va a ejercer el poder. Y esta forma de ejercer el poder nosotros la hemos tenido durante mucho tiempo centrada en un modelo que es bastante weberiano. Es decir, nosotros tenemos una lógica de administración burocrática centrada en un modelo weberiano del poder y eso ha estado desde que logramos salirnos, digamos, de la doctrina de los Borbones y los Habsburgos y pasamos, digamos, al modelo weberiano de la administración. Ese es el viaje que hicimos durante el siglo XX. Una administración bastante central, esta administración se identificaba con un centro de poder que se identificaba además con una persona jurídica que era el fisco, y de repente fuimos abriendo como a fuerza, digamos, entes que ya no se identificaban con el fisco, pero sí con la administración, y dimos paso a una administración bastante más descentralizada, como un fenómeno de personificación, y fuimos avanzando y fuimos haciendo, cuando ustedes miran esta organización administrativa, ese mapa que tiene la Contraloría General, que es como el equeco administrativo. Arriba hay un presidente y enseguida una serie de brazos que se expanden y que se expanden con bien difícil comprensión. Entonces yo creo que si hoy día estamos en un enfrentamiento, en una posibilidad de abordarlo desde el punto de vista constitucional, tenemos que necesariamente darnos cuenta que la Constitución tampoco hizo un esquema ordenado de la administración ni hizo un esquema ordenado del poder. Si ustedes lo miran, hay un
compendio de derechos, ¿cierto?, en el artículo 19, y hay un relleno, digamos, de posibilidades de actuación para el Estado en el resto, partiendo de un núcleo que es el artículo 6 y séptimo, unos deberes que están establecidos en el artículo primero, y enseguida, Jorge también lo dijo, el artículo 38, desde el punto de vista de algunos principios, la figura del presidente de la República como un órgano, la figura de ministros, digamos, y funciones y potestades de los ministros, y enseguida una especie, un collage de órganos que fueron decantándose en la medida que voy teniendo una cierta musculatura a través de capítulos en la Constitución. Capítulo de las Fuerzas Armadas, capítulo del Banco Central, capítulo de la Contraloría, capítulo de las municipalidades. O sea, cuando uno mira la Constitución no ve un orden desde el punto de vista de una organización, sino que ve un cuadro de Pollux desde el punto de vista de figuras, algunas reglas desde el punto de vista de la instalación y algo, digamos, desde el punto de vista del funcionamiento. Y eso yo creo que ha significado, claro, es cierto, Jorge dice, oye, pero hay que partir de algo, es cierto, tenemos algo de donde partir, pero tenemos que tratar de pensar de que hay que modificar y partir mejor, digamos, porque hoy día efectivamente tenemos unas reglas que no necesariamente cumplen con lo orgánico ni cumplen con lo material o funcional, simplemente están y nosotros tratamos de dibujar a través de la experiencia de la cátedra, los constitucionalistas abordándolo desde el punto de vista de los órganos, los administrativistas tratando de esa expresión que me encantó de Gladys, ¿cierto?, de poder arreglar, digamos, estos niples, estos gornes sueltos que conforman la cafetería, digamos, administrativa que le hacemos a la Constitución, digamos. Entonces tratamos de explicar lo que a veces no se puede explicar por la vía del constitucional, tratamos de explicarlo por la vía de la vuelta tuerca, digamos, de la interpretación, y por eso que la interpretación administrativa es tanto más extensa, digamos, que el texto constitucional. Como es una oportunidad, yo creo que tenemos que pensar qué precisiones podríamos hacer en la Constitución. ¿Cómo podríamos, digamos, no solo hacer un ordenamiento orgánico que puede ser de utilidad, sino que alentar la solución de aquellos ejes o puntos de conflicto que tanto Jorge como Gladys han ido tocando? Me refiero fundamentalmente al establecimiento de ciertos principios que creo que deben ponerse de manera sistémica y coherente en la Constitución. Principios como el de transparencia, principios como el del control y principios como el de la probidad, principios como el de la responsabilidad, eh, principios como el ordenamiento presupuestal, principios como los que dicen relación con el derecho administrativo sancionatorio. Hemos dejado sobre la base de la actuación del juez lo que el juez al final necesita, no puede construir sin un orden normativo, digamos, que lo habilite. Entonces, nos sorprendemos a veces, oye, mira lo que dijo la tercera sala, ¿ah? Cuando en realidad lo que está tratando de hacer el juez es integrar lo que en realidad el ordenamiento tiene que hacer, digamos. Y al final le permitimos al juez ser en realidad el gran constructor de la legalidad cuando el juez no puede entrar a construir la legalidad porque no le corresponde. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en el reconocimiento de estos principios. Yo creo que también tenemos que avanzar en el reconocimiento, y lo dijo muy bien Gladys, y la claridad del principio de la autonomía constitucional. Y me encantó una expresión que usó Gladys, que la autonomía constitucional mal entendida es la depreciación del derecho administrativo común. Es decir, porque cada entidad que requiere o cree tener autonomía constitucional quiere apartarse en el cumplimiento de lo común del derecho administrativo, quiere tener un principio de probidad al modo de esa entidad, quiere tener un principio de participación al modo de esa entidad, quiere tener un principio de rendición de cuentas al modo de esa entidad, y todas las reglas comunes que conforman el mar jurídico que le corresponde aplicar a la administración hacen o terminan siendo excepción. Por eso que todos los servicios tratan de llegar a la autonomía constitucional, porque al final huyen del control común del derecho administrativo. Por eso que yo creo que es tan importante el principio de autonomía, debidamente dibujado en la Constitución y con una regla, ¿cierto?, de control siempre encima como un principio básico esencial. Los órganos del Estado no pueden ni deben nunca eludir el control, ni el control administrativo, desde luego, interno o externo, pero jamás el control jurisdiccional. También creo, finalmente, que uno debería avanzar en tratar de reconocer o tratar de
explicar de mejor manera la organización territorial. Es decir, estamos abriendo y abrimos una caja de Pandora con la modificación de la ley de los gobiernos regionales. Vamos a votar el mismo día que escojamos a los convencionados constituyentes, vamos a votar por los gobernadores regionales. La gente cree que el gobernador regional va a tener un haz de potestades para poder hacer lo que promete el candidato. Los candidatos para gobernadores regionales prometen intervenir en salud, prometen intervenir en educación, prometen intervenir en transporte, y cada promesa necesita un correlato de potestades. Y si ustedes se van a la ley, no tienen potestades, tienen 3 potestades, no tienen otras, y es en relación con el orden territorial parcial dentro del territorio de la región. Y si nosotros hemos alimentado expectativas que se han desinflado, frente a lo que es el gobierno regional vamos a tener una suerte de desinflamiento total, digamos, expectativas ciudadanas que no van a poder ser satisfechas. En consecuencia, tenemos que ordenar la aplicación territorial de manera tal de que el territorio sea capaz de verdad, desde el punto de vista del subsidio que le tiene que hacer el poder central o el presupuesto central, pero sea capaz de verdad de poder tomar las decisiones en el lugar donde se producen las necesidades. Así que yo creo que la Constitución finalmente se va a enfrentar a una norma. Yo creo que aquí es el último dilema que yo creo va a tener que enfrentarse en esta lógica de salirnos del mundo beberiano y entrar a una administración del siglo XXI, y que dice relación con la oportunidad y momento de la actuación administrativa. Jorge lo tocó varias veces, unas reglas de calidad, de la actuación del servicio público, pero en realidad la calidad del servicio público está muy vinculada a la oportunidad y a la posibilidad. Es decir, una administración que llega de forma inoportuna, da lo mismo, no nos sirve, y una administración que queriendo poder actuar tiene un marco jurídico que le impide actuar tampoco nos sirve. Y ese segundo elemento, es decir, un marco jurídico que le permite actuar, dice relación con el principio de la legalidad. Y hoy día el principio de la legalidad es de una rigidez extrema para la administración. Tan rígida es que la Constitución del 80, como desconfiaba de los decretos con fuerza de ley, terminó por impedir que en materia de servicios públicos y en potestades públicas pudieran construirse y ejercerse los decretos con fuerza de ley. Si ustedes miran todo el tránsito beberiano de la administración del Estado en Chile, todas las grandes instituciones administrativas en Chile fueron el resultado de decretos con fuerza de ley. Y hoy día el decreto con fuerza de ley no puede intervenir en la generación de potestades que dicen relación con la administración y el servicio público. Seguramente vamos a tener que revisar la rigidez del artículo 7º de la Constitución, y a lo mejor vamos a tener que abrir la posibilidad de que en algún minuto la decisión administrativa encuentre con rapidez la norma habilitadora para la situación particular. Y aquí, con esto termino, y aquí me distancio de Jorge, a quien quiero entrañablemente, pero lo que sí creo que no podemos seguir teniendo dentro de la Constitución es al empleo público, porque el empleo público es materia de ley y no materia, digamos, de derechos y garantías en la Constitución, porque nos han dificultado enormemente la reorganización real de la satisfacción de las necesidades públicas. El Estado no es un botín, el Estado es un lugar donde el servidor público tiene que trabajar y tiene que estar sujeto a las condiciones, proyecciones, revisiones e historias que le corresponden, digamos, sin que pueda impedir que se avance en la satisfacción de las necesidades públicas. Así que les reitero, creo que estamos en un desafío muy lindo, en un viaje bien incierto, pero que necesita el apoyo y el interés, y creo que hoy día, con más de 100 personas en esta sala, creo que al menos ustedes la tarde de este viernes honran el interés que como ciudadanos y como abogados tienen que tener frente a esta definición que nos corresponde dentro de poco. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, Ramiro, por tu estupenda exposición, que abordó varios de los problemas que enfrenta la administración hoy, la necesidad de flexibilizar, de incorporar o no dentro de ella o de una próxima constitución la función pública, o mejor retirarla para darle mayor flexibilidad, etc. Vamos a dar paso a los 5 minutos que tiene cada uno. Si quisiera reforzar algo o a propósito de lo que ha dicho alguno de los distintos profesores, para que puedan, en el mismo orden, digamos,
reforzar tal vez una idea o decir algo en relación a lo que pudieron haber sido mencionados por los colegas. Gladys. Gracias, Marcela. Muy interesante las dos intervenciones, tanto de Jorge como de Ramiro. La verdad que me suscitan muchas ideas ahí, a ver si las ordeno un poquito. Concuerdo totalmente con la visión que ha planteado Ramiro en relación a que es momento justamente de pensar y de proponer, digamos, tener bien claro que este proceso en qué consiste, que es un rediseño, nos permite una opción o una posibilidad de rediseño de una arquitectura nueva del poder, ¿no? Y entonces justamente creo que hay que apuntar y nos sirve de revisar qué es lo que tenemos, cuál es esa arquitectura que actualmente consagra la Constitución y ver qué es lo que necesitamos ajustar, cambiar, ¿no? O modernizar. Usemos, digamos, esos distintos verbos para lo que podemos hacer, ¿no? Y ciertamente la Constitución desde su inicio va ligada a la idea de control del poder, ¿no? Y ha ido creciendo en esto. Ahora, ese control del poder, inicialmente basado solamente en un principio de división de poderes, luego garantista de derechos fundamentales, derechos públicos subjetivos que se consagran expresamente, digamos, en la Constitución y que dan sentido a la actuación del poder en general. Creo que junto a esta idea, entonces hay una materia grande que tiene la Constitución, que son esas líneas maestras del sistema de controles, básicamente orientados en lo que a nosotros nos interesa, es al control de la administración del Estado o del gobierno, en la práctica, que es el que por el que pasa, digamos, la fuerza viva de este poder estatal, ¿no? Y pensando, digamos, desde esa perspectiva, justamente creo que un problema que la nueva Constitución debiera resolver es el tema del control jurisdiccional, ¿no? Y en eso yo creo que estoy en una posición bastante solitaria, ¿no? Pues dada la experiencia que tenemos, no concuerdo mucho con este sistema basado en una playa de tribunales administrativos especiales que hoy se siguen multiplicando viralmente en nuestro marco institucional. Sigo abogando por un contencioso administrativo general y creo que podríamos mirar algunas experiencias. A mí me gusta mucho la experiencia, por ejemplo, colombiana, que justamente para no crear tribunales por fuera, como dice, del Poder Judicial, que es una de las trabas que hoy en día creo que tenemos para la creación de una jurisdicción contencioso-administrativa general, la Constitución colombiana habla de rama judicial. Y dentro de la rama judicial comprende los tribunales ordinarios, en cuya cabeza está la Corte Suprema y encardinados todos los demás tribunales, ¿no? Tiene la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuya cabeza está el Consejo de Estado, y tiene todos los tribunales, digamos, y juzgados administrativos. Tiene también el tribunal, digamos, la jurisdicción constitucional. Todo eso se llama rama judicial. Y incluso dentro de esta rama judicial está lo que es la Fiscalía General, que es el equivalente nuestro al Ministerio Público, ¿no? Y tienen un Consejo Superior de la Judicatura que se encarga del reclutamiento de los jueces o de los consejeros, y tienen incluso una comisión disciplinaria judicial que se ocupa de esos temas. Y todo eso está dentro de esto que se llama rama judicial y que no rompe, digamos, la función jurisdiccional en ese sentido. No sé, pero creo que efectivamente
este tipo de control que tenemos en la actualidad, basado en tribunales en los que cada quien funciona, porque incluso no hay oportunidad de unificar la jurisprudencia, los tres tribunales ambientales, cada uno en el del norte, el de aquí el segundo tribunal y el que está ubicado para la zona sur, el tercer tribunal. No hay un tribunal por encima que unifique, estabilice y más o menos sistematice esa jurisprudencia. Es muy excepcionalmente, digamos, que llega a la Corte Suprema. Entonces, y así no podemos seguir, y no tenemos tribunales para la contratación tampoco pública, a pesar de que tenemos por ahí un tribunal administrativo que se llama como tal, pero creo que en la perspectiva justamente de esta visión del sistema de controles, el control jurisdiccional es un control importante para asegurar el principio de legalidad, asegurar, digamos, que la administración respete y se ordene conforme al interés general, ¿no? Y la otra idea, digamos, relacionada con esto es que creo que sí hay que revisar y hay que intentar incorporar en el nuevo texto constitucional algunos principios orientadores de la actuación o de la actividad administrativa. Pero creo que, como señalaba Jorge, la Ley Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado tiene muy ricos, digamos, tanto en el artículo 3º como en el título 2º, digamos, un acervo en esta materia que de objetividad, de imparcialidad, de transparencia, de acceso a la información, en fin, que hoy en día todo el mundo identifica con el buen gobierno o con la buena administración, pero tenemos un acervo ahí, digamos, propio, que creo que habría que echar mano y algunos de ellos incorporarlos a un nuevo texto constitucional para su enriquecimiento y darle mayor fuerza, mayor vinculación. Eso por ahora en lo que... Muchas gracias, Gladys. Bueno, el tema del contencioso administrativo es como endémico en Chile, desde el 25, el 80, y parece que sigue esa omisión, ¿no? que a mi juicio es un poco inconstitucional. Pero bueno, Jorge, tal vez el problema del control judicial de la administración también tenga que ver con la propuesta tuya del derecho al acceso. No sé si quieres hablar sobre eso nuevamente o tal vez conversar algo que ya hayan dicho los invitados dentro de los minutitos que tenemos. Tenemos 5 minutos porque ahí vienen las preguntas del público para que la gente no se nos desanime. Muy bien, no, muy breve, muy interesante la ponencia de la profesora Gladys y de Ramiro. La verdad es que han descrito ambos las precariedades o las dificultades que existen hoy día en la administración pública, esto de los weberianos. Yo siempre veo que la organización de la administración pública francesa era como napoleónica, que después Weber ahí trabajó en ella, pero veo como un derecho militar con estas estructuras y qué sé yo, y por ahí las necesidades de la descentralización y de las autonomías. Pero en realidad hay muchas precariedades, hay muchas dificultades en la administración, y bueno, y ahora tenemos una tremenda oportunidad por sentar bases, ¿no es cierto?, generales y principios para hacer un cambio que es necesario, que la ciudadanía estaba pidiendo. Entonces a lo mejor tenemos que entrar a revisar esta arquitectura. Me llamó mucho la atención también lo que dijo el profesor Mendoza cuando se refiere a la legalidad. Hay un tema bien especial ahí precisamente porque cuando se diseña este derecho francés, de la Revolución Francesa en adelante, que tenía una tremenda desconfianza de la administración. Yo cuando estudié Derecho Administrativo, decía mi profesor que el derecho administrativo era la defensa en contra de un Estado opresor, opresivo, qué sé yo, y todo eso. Hoy día la gente no piensa tanto
eso, ¿no? La gente tiene otra mirada de la administración. Le exige a la administración eficiencia. ¿Ah? Ya uno no puede ampararse en la ley para decir, mire, la ley no me lo permite, qué sé yo de la ley. Usted tiene que cumplir, tiene que darme la prestación o tiene que solucionarme este problema. Y la verdad es que los abogados que trabajamos dentro de la administración pública, cuando lo hice, ya dejamos de ser guardianes de la ley por mirar un nuevo principio que ha surgido en el derecho administrativo, que es el de la eficiencia. Así que a lo mejor necesitamos una nueva mirada de la comprensión del principio de legalidad, como dice el profesor Mendoza, que es sumamente interesante. Yo creo que hay que hacer ahí un avance de cómo miramos la legalidad con el objeto de avanzar hacia la eficiencia. Eso es lo que quiere la gente de los servicios públicos, ¿no? Ya ampararse en una ley es absolutamente insuficiente. Me pareció muy interesante lo que dice la profesora Camacho, lo contencioso administrativo, quizás un poco, nosotros siempre pensábamos un poco románticamente de que existieran los tribunales contenciosos administrativos. Marcela hablaba de todo este problema de la Constitución del 25, de la primera redacción del 80, pero estoy absolutamente de acuerdo que debiéramos tener un contencioso administrativo general. No sé si sea buena idea ponerlo en la Constitución con los precedentes históricos que tenemos, pero yo creo que sí es necesario una jurisdicción especializada. Solamente eso quería agregar. Gracias, Jorge. Ramiro, tus 5 minutos para ir a las preguntas después del público. Muchas gracias. Oye, no, de manera muy breve, yo quiero detenerme un poco en lo que planteó con mucho talento Gladys al principio, en lo que dice relación con el control jurisdiccional. Y tal como también lo trajo Jorge a colación. A ver, nosotros caímos en la trampa del artículo 86 de la Constitución del 25, que es lo que recordaba la Marcela, digamos. O sea, y efectivamente, ¿cierto? Habrá tribunales administrativos formados por miembros permanentes, y los tribunales administrativos, como las vírgenes necias, todos nos quedamos esperando los tribunales administrativos, no llegaron los tribunales administrativos, hubo 16, 17 proyectos de ley para los tribunales contenciosos administrativos, nunca llegaron. Y efectivamente tal como lo escribía Marcela, Gladys en sus 5 minutos, los tribunales administrativos al final terminaron como era insostenible que no se juzgaran los actos de la administración. En realidad empezaron los tribunales civiles a conocer el juzgamiento de los actos de la administración, pero en general lo empezaron a conocer sobre el otorgamiento de potestades para ese juzgamiento, pero por parcialidades o especificidades. Y tenemos hoy día, no sé si Enrique Navarro, que estaba por ahí, hizo algún trabajo en algún minuto y llegó a contar como 125, 130 contenciosos especiales, digamos, que están en primera instancia, están en fase administrativa, fase jurisdiccional, copiamos el modelo francés a media, copiamos un modelo español a media, porque cada vez que copiamos mal, porque en realidad traducimos del francés y no hablamos francés, digamos, escuchamos el español pero no lo entendemos, entonces copiamos cualquier lecera. Y claro, tenemos hoy día una playa de tribunales y de reglas de conocimiento donde no hay plazos comunes, no hay recursos comunes, no hay lenguaje común, no hay jurisprudencia común, y en realidad, con independencia de que al final todos queremos llegar a la tercera sala de la Corte Suprema para que exista una, comilla, uniformidad, terminamos cansando y cargándole a la Corte Suprema todo lo que debiese ser solucionado, digamos, en la sede anterior a ella misma. Digamos. Entonces, claro, es cierto, uno dice, ponía con muy claro ejemplo la Gladys y decía, oye, sí, tenemos un tribunal de la contratación. No, el tribunal de la precontratación, porque el tribunal termina su competencia con la licitación, digamos, pero la ejecución del contrato, eso ya no le corresponde a él, y es ahí donde están los problemas matriciales, digamos, es decir, los problemas que tiene el registro civil, viendo a Jorge, ¿cierto? Lo que dice en relación con la licitación es cierto, eso es precontractual, seguramente siempre vamos a terminar en pero los problemas que tiene el registro civil es en la ejecución del contrato, porque ahí donde surgen los apetitos, digamos, desde el punto de vista de los sobreprecios que yo le quiero cobrar a la administración o de lo que yo entendí de las bases de la licitación. Entonces, si no creamos contencioso administrativo,
quiere decir o que somos muy displicentes o que somos muy infantiles. Pero al menos tenemos que sentar las bases de los procedimientos judiciales de la administración. Cualquiera sea el lugar donde terminen siendo ellos conocidos. Tenemos que generar plazos comunes. Tenemos que generar recursos comunes. Tenemos que generar derechos comunes. El derecho a la prueba es un derecho que no se me puede excluir porque, no, es que este es un reclamo de ilegalidad. No hay derecho a la prueba. Pero ¿cómo si yo tengo que probar lo que le estoy diciendo? No, 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 aquí no hay. Corte de Apelaciones de Santiago fija puntos de prueba para los reclamos de ilegalidad municipal. Corte de Apelaciones de Valparaíso entiende que no hay puntos de prueba para... ¿Pero cómo? Si son los mismos dos reclamos, digamos. Entonces tengo necesariamente que hacerme cargo de eso. Así que yo en esa cuestión, claro, ojalá volver a creer, ¿cierto? Y no ser virgen necia y creer que efectivamente se va a instalar la jurisdicción contencioso administrativo. Pero si no se instala esa jurisdicción, por lo menos dar un lenguaje común, dar plazos comunes, dar recursos comunes, dar un estadio procesal común. O sea, no tengo que andar viendo los 125 textos legales para ver si en realidad, porque además, si los que ejercen lo saben, digamos, los que ejercen saben que si están en un problema de cómputo de plazo para el ejercicio del recurso, usted, bueno, la ley de procedimiento administrativo habla de los plazos administrativos, pero el juez dice, no, no, es que eso es la ley de procedimiento administrativo, yo tengo plazos judiciales, a mí cuénteme el sábado, entonces llegan un día atrasado. Siempre. Es como bien un error común, digamos. Entonces, eso no puede ser, digamos, no puede seguir. Y en segundo lugar, lo que yo quería poner era la temporalidad. Lo público supone temporalidad. Es decir, el encargo fiduciario de ser agente público supone temporalidad, al menos en la alta dirección. Es decir, Jorge fue director del Servicio Civil, alta dirección, en realidad 3 años, 6 años, puedo llegar hasta 9 años de... Pero hay cargos en Chile que son hasta los 75 años, en el orden judicial y en el orden administrativo. Y eso creo que no está bien. En el orden judicial, porque de una u otra manera esos cargos terminan en los lugares territoriales donde se ejercen, terminan generando una verdadera cooptación desde el punto de vista de el lugar donde se ejercen. Es Hay decir, algunos vitalicios incluso. hoy día yo ya no identifico ninguno vitalicio, pero... Los contralores de las universidades, por ejemplo. O sea, tienes razón. Internos, O sea, lo estoy sí, pensando, sí. estaba pensando solo en alta dirección y órgano jurisdiccional. Pero claro, entonces, eso no es razonable. Esa exposición permanente, digamos, a una forma de ejercicio de poder hace que ese poder, al final de cuentas, sea realmente una especie de cofradía en el ejercicio del poder. Entonces, yo creo que es un tremendo error no darse cuenta y permitir la atemporalidad de los cargos públicos, cualquiera que sea, en cualquier orden, digamos. Y esto no tiene nada que ver con la calidad del ejercicio de la función. Yo creo que un ministro de corte que tiene 27 años en una corte o que tiene 30 años en un lugar territorial, ese ministro después de 4, 6, 7, 8 años ya no es ministro de la corte, toma decisiones por la colectividad. Es decir, volvemos al mejor ejemplo del Catón del dar justicia a cada uno, digamos. Es decir, a mí me preocupa mucho eso. Me preocupa también y creo que es alguna preocupación, y cuando digo del empleado público, cuando estoy diciendo del empleado público en la Constitución, estoy pensando también en eso. Yo creo que en las constituciones del mundo no hay regímenes de protección a los empleados públicos. Es muy raro esto, de que yo en la Constitución tenga una especie de barrera de seguridad para el funcionario donde le aseguro carrera, estabilidad, protección. Eso lo hace la ley. Esa lucha contra la arbitrariedad la materializa la ley, no la materializan las constituciones, digamos, en términos generales. Entonces, yo creo que ahí hay unos desafíos que se nos vienen, pero también uno no puede ser ingenuo. Esto no es un problema solamente del poder, eso es un problema que también hay capturas del poder. Entonces, no crean ustedes que esto se va a arreglar, digamos, porque quienes tienen, digamos, las condiciones de captura de poder van a instar porque no existan cambios relevantes.
Y hay muchos que están creyendo que van a haber cambios relevantes, pero la atención va a estar en esas capturas, digamos. Así que esos serían mis 5 minutos que creo que se pasaron, y les reitero lo grato que ha sido reflexionar con ustedes, y quedamos atentos a lo que quieran preguntarnos, digamos. Muchas gracias, Ramiro. Miren, el procedimiento es el siguiente para todas las personas que nos están viendo. Somos 150 en la sala, así que les agradecemos que se hayan mantenido atentos a nuestras interesantes exposiciones. Invitarlos también para el próximo coloquio del 26 de abril, en que se hablará de Derecho Internacional y Nueva Constitución. Nos acompañarán en ese momento los profesores Teodoro Rivera, María Angélica Benavides Casals y también Edgardo Rivero. Dicho eso, entonces, ustedes ven en su pantalla que hay una parte que dice reacciones. Ahí pueden levantar la mano y así podemos formular las preguntas. Y les pedimos, por favor, que fuesen muy amables de decirnos a quién va dirigida la pregunta, y vamos a tratar de hacer llegar todas las preguntas que más podamos, digamos. Así que vamos a ver si es que hay personas que hayan levantado la mano o existe alguna duda o pregunta, para que le habiliten el micrófono y poder conversar. Don Marco, ahí está con la mano levantada. Yo había enviado la pregunta por escrito. La pregunta es para el profesor Ramiro Mendoza, que fue mi profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica. Saludos, Ramiro, qué gusto verte, gran exposición. No, la pregunta es muy simple, muy concreta, y yo creo que también va con cierta dirección. En relación a la acción constitucional de protección, su opinión, si debiera mantenerse la Constitución, en la nueva Constitución, y por qué. A ver, aquí está mi papel. Yo tenía un papel, esta es la ponencia, para que ustedes no digan que soy un despelotado. O sea, ¿no? Cuando una de las cosas que yo hablé es de los principios, desde el principio del control. Y para ser consistente con el principio del control es el control jurisdiccional, el control administrativo, y dentro del control jurisdiccional, la expansión del principio del control y la consagración del principio de control en algún minuto consideró precisamente el recurso de protección como una acción en la propia Constitución. Si uno lo mira desde el punto de vista histórico, en general, salvo los habeas corpus, desde el punto de vista del recurso de amparo, digamos, que dice relación con la libertad de las personas, no son muchas las constituciones que establecen acciones cautelares particulares de amparo respecto a derechos y garantías constitucionales. Entonces, yo tengo la sensación de que la protección, que ustedes saben que nació con el Acta Constitucional número 3, frente a los derechos y garantías que había protegido el Acta Constitucional número 2, y de un experimento, digamos, desde el punto de vista de redacción, que fue de Eduardo Sotocló y Jaime Navarrete Barrueto, ese recurso de protección, y de cara a lo que planteó Gladys, y de cara a lo que pasaba frente a la ausencia de un control jurisdiccional frente a la administración del Estado, estos dos profesores entendieron que la mejor forma de poder garantizar era con una acción constitucional que estaba pensada esencialmente frente a los derechos y garantías del artículo 19 actual de hoy, digamos, es decir, las garantías constitucionales que pudieran ser no respetadas o avasalladas por el Estado, no por otras personas, digamos. Y por eso que el recurso de protección nace como un instrumento de cautela frente a las decisiones del Estado o a las omisiones antijurídicas del Estado. Si uno fuera consistente, uno diría, oye, en realidad a estas alturas no es necesario que se mantenga en la Constitución. Mientras un texto legal, porque hoy día si ustedes lo miran, el recurso de protección está en la Constitución y está en las reglas de relación del autoacordado de la Corte Suprema. No tiene reconocimiento en la ley. Entonces, si lo voy a sacar y no lo asiento en la ley, en realidad estoy produciendo un vacío de control jurisdiccional. Si lo voy a sacar y lo dejo en una ley, yo creo que no tengo ningún problema en mantener el recurso de protección como tal, digamos. Pero necesito una fuente donde considerarlo. Hoy día la fuente es únicamente, no,
si uno lo ve desde los otros remedios cautelares, oye, el reclamo de ilegalidad de municipalidad, ley 18.695, el 19.175, el reclamo de ilegalidad regional, leyes, están ahí. La razón por la cual tenemos un recurso de protección es este desarme del ciudadano frente al Estado desde el punto de vista de acudir a través de una acción rápida, eficaz y cautelar de manera urgente ante los tribunales de justicia. Si la consideramos en una ley, ni un problema, pero si no, mientras tanto, yo la dejaría tranquilita en la propia Constitución, pero creo que necesita ajustes normativos procedimentales que debiesen estar entregados a la ley y no necesariamente al autoacordado. Porque de hecho la Constitución del 80, el acta constitucional número 3, le encargaba a la Corte Suprema el autoacordado. La Constitución del 80 ya no le encarga a la Corte Suprema el autoacordado. Y la Corte Suprema sigue arreglando a través de autoacordado y de repente nos permite alegar arriba, no nos permite alegar arriba, nos dice el plazo, nos quita el plazo. Así que yo creo que ahí hay que entrar derechamente a una definición de la ley, digamos. Esa sería mi respuesta, Marco, y qué gusto de verte. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, por razones de tiempo, ya estamos avanzados en la hora, quisiéramos pedir que si hay 2 preguntas más, solo vamos a admitir que puedan, aquellas personas que quieran levantar la mano, a ver si hay más preguntas. Si no, no los alcanzo, ¿no? Matías Moreno. Matías Moreno, gracias. Gracias, Gladys. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Muchas gracias a los profesores que expusieron, muy interesante la exposición. Tenía una pregunta, ¿qué tan factible es establecer el derecho a la buena administración pública en esta nueva Constitución, así como lo ha hecho ya el caso español, por ejemplo? ¿Va dirigida para Jorge? Sí. ¿Sí? Ya, gracias, Matías. Jorge. Sí, yo creo que es necesario. En la propuesta que yo hago en mi ponencia, precisamente creo que debemos pensar en una buena administración y debemos consagrarla constitucionalmente. Me parece que es lo que la ciudadanía quiere. Cuando tiene cercanía con la administración del Estado, está pensando en la actividad prestacional fundamentalmente, no solo en esa, pero fundamentalmente en ella. Y yo creo que el control que puede hacer la ciudadanía de este derecho es también muy importante. Así que yo creo que debiera haber una norma de esa naturaleza y yo creo que debiéramos hacer los esfuerzos por tener en la Constitución una norma específica sobre ese punto. Ok, muchas gracias. Una pregunta más, si es que tenemos, yo no sé, por alguna razón no logro verlos, pero si pueden... Acá, yo. Ok, gracias Guido, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación, por poder participar. Y mi pregunta es bien simple, es solo en el caso de los derechos sociales y el acceso a los derechos sociales, a las prestaciones que el Estado tiene que dar. Si han pensado con esta nueva Constitución si va a venir un verdadero desarme de todas las leyes que existen actualmente y que dificultan este acceso a las prestaciones. Por ejemplo, la ley de presupuesto que es anual y que hay un tiempo acotado para generar los programas, la misma toma de razón, la Contraloría. No sé si prevén los profesores que exponen un desarme, por así decirlo, de las leyes que son habituales en la administración del Estado y desde hace más de 40 años. Eso. ¿Para quién sería la pregunta, Guido? Para la profesora Gladys Camacho. Ya, muchas gracias, Guido. Gladys. Gracias Guido por la pregunta, por la difícil pregunta, diría yo. Es que yo creo que hay que tener en cuenta que la Constitución, en vez de desarmar, debiera permitir un rearme y cobrar un nuevo sentido, digamos, de la normativa que tenemos, la normativa que sería infraconstitucional en ese sentido, ¿no?
y no podemos, por solo virtud de cuando se apruebe, pues decir todo esto queda derogado. Habrán cosas que efectivamente serán derogadas, digamos, in actum, por total incompatibilidad, pero hay muchísimas cosas más que deberán ajustarse. Y justamente el rol de la Constitución es decir, en qué sentido se ajustan, cuáles son las nuevas orientaciones que este ordenamiento, esta normativa, y en eso el legislador va a tener un rol preponderante, un rol, o sea, el que desarrolla la Constitución y el que debe adecuar el resto, digamos, de la normativa legal que desarrolla la Constitución es el legislador. Ese va a tener un rol preponderante que cumplir de acuerdo a las nuevas consideraciones y el nuevo articulado y en los principios en que se inspira el nuevo texto constitucional. No sé, Ramiro, a lo mejor tú puedes ayudar. Ramiro, no sé si escuchan. Creo que está Estoy muteado. en silencio, sí. Sí. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con Gladys. Lo que pasa es que va a pasar que algunas materias se va a producir una derogación in actum, digamos, en aquellas que sean claramente incompatibles. Y las otras materias, efectivamente, como dice Gladys, van a necesitar un engranaje o un atornillaje, digamos, por así decirlo, en los términos gafiteros en los que hemos estado hoy día, digamos, desde el punto de vista de la adecuación, digamos, normativa. Entonces, también eso impone una tensión tremenda respecto al próximo Parlamento. ¿Ah? Eso es algo que todavía no se ha pensado, digamos, porque en realidad estamos todos pensando en que va a haber de partida, yo no sé cómo voy a construir una constitución en un año, ya esa ya es una dificultad, digamos, pero pensemos que se construye la constitución, pensemos que hay un acuerdo y pensemos que sale la constitución con un plebiscito de salida. Efectivamente el rol que le corresponde a ese nuevo parlamento es un rol extremadamente complejo, digamos. Entonces yo creo que ahí tú apuntas a una discusión que nadie quiere tratar, digamos, o que nadie quiere advertir, porque vamos a estar eligiendo hoy día un parlamento al cual en 18 meses más después de su instalación va a tener que funcionar de una manera completamente imprevista frente a las reglas de la elección de hoy día. O sea, este parlamento que escojamos en diciembre, en 18 meses después va a tener un cambio, digamos, desde el punto, pero van a ser los mismos. Y yo creo que no nos estamos dando cuenta de la secuencia en esta película de transformación jurídica chilena, digamos. Pero Problema es muy buen constitucional punto. difícil, sí. Sí. Ok, creo que queda una última pregunta que había sido justo con Guido de Sun Jung, que me parece, a ver, yo no lo alcanzo a ver, entonces a lo mejor me puede ayudar ahí él que con... Sí, ya está desmuteado ya. Sí. Sí. Gracias, profesora Marcela, por concederme las oportunidades de hacer las preguntas. Ya había dado por perdida la oportunidad. Y gracias por esta instancia de mucho aprendizaje. Mi nombre es Song-Young Yoon y estoy acá como un candidato independiente a constituyente con deseo de aprender y hacer bien las cosas. Y viendo una capacitación de observatorios constituyentes de unos profesores de universidades chilenas, aprendí distintos modelos de Estado para la descentralización, y en todo lo que he visto y he leído me ha simpatizado el Estado regional como un intermedio entre el Estado unitario y Estado federal. Y escuchando la exposición del profesor Ramiro, quien dejó así como una idea de preocupación por las tantas promesas que hacen, ¿cierto?, los candidatos a ser gobernadores, sobre las intervenciones y las cosas que quieren hacer en salud y en educación.
Y eso me dejó la inquietud de hacer la pregunta sobre esto de compartir el poder con las regiones, ¿no? Con concederles poder, darle la autonomía política, tal vez autonomía fiscal. Me gustaría escuchar un poquito más sobre la posibilidad de construir en Chile un Estado regional, aunque a lo mejor a usted no le simpatiza la idea, pero ¿qué factibilidad existe a que los gobiernos regionales tengan autonomías en materias de las políticas, incluso legislativa, que tenga una iniciativa legislativa para que se discuta en el Congreso, y autonomía fiscal para poder, con certeza jurídica, establecer ciertos porcentajes de impuestos según la realidad de la región, etcétera, etcétera? Como verá que no soy experto en el tema, pero tengo mucha inquietud en esa materia, me gustaría escuchar un poquito más, cosas que usted dejó así como tirado como una preocupación ante la realidad de las campañas de los candidatos gobernadores. Así que le pido por favor al profesor Ramiro que pudiera dar un poquito de pincelada más de la posibilidad de la administración del gobierno regional, cómo podría compartir un poco de poder hacia las regiones para que pueda realizar sus proyectos sociales, políticos, según la realidad de cada región. Para Ramiro, la pregunta es para Ramiro Sánchez. Sí. Sí. Gracias, Sung, por tu pregunta. Es un tremendo tema. Mira, la regionalización tiene varias trampas en Chile, ¿ah? Así como lo que estábamos planteando respecto a lo contencioso administrativo. En la misma Constitución del 25 estaban las asambleas provinciales, que efectivamente iban a concentrar, digamos la idea del trabajo político en el territorio que era la provincia. Es decir, las asambleas provinciales, esto que tú estás hablando hoy día de descentralización política desde el punto de vista de un cuerpo electoral, con un resultado de ese cuerpo electoral, pues si yo tengo cuerpos electorales que no tienen resultados electorales, en realidad estoy haciendo como una pantomima de parlamento, porque no tengo resultados electorales, digamos. Esas asambleas provinciales tampoco se crearon, nunca. La Constitución del 25 tiene dos trampas, digamos, lo contencioso administrativo y las asambleas provinciales. Esas murieron, digamos, de muerte natural, nadie instó por su creación, y hasta que llegó el decreto ley 573 y el decreto ley 575, que lo que construyeron fue una regionalización, no como un Estado regionalista, sino que como una división político-territorial, donde el centro de esa división político-territorial se llamaba la región. Y tampoco es una cuestión cultural, como el regionalismo o la autonomía española, la autonomía regional española, sino que simplemente es una geodivisión, digamos, y cuando se encontraron con un río, tuvieron la suerte que el río separara las regiones, y si no, tiraron una línea que separó las regiones, digamos. Entre la primera y la segunda región se encontraron con el río Loa, y eso era Tarapacá, y la otra era Antofagasta, y las otras fueron tratando siempre de encontrar un río, ¿ah? Es curioso, como tenemos muchos ríos que van bajando, tratando y con otra vocación, que era la vocación marítima, es decir, que ojalá todas tuvieran puerto, lo que también fue una trampa, porque no todas tienen puerto, y hoy día en realidad hay solo 8 regiones que tienen puerto. Entonces, bueno, ¿por qué te hago este recuento? Porque efectivamente yo no creo en la autonomía regional como simplemente un territorio, sino que creo que tiene que ser una vocación territorial, política y financiera. Es decir, tengo que tener decisiones territoriales con base territorial, pero que reflejen decisiones políticas. Y eso necesariamente confluye hacia dos elementos, que es en realidad la autonomía del cuerpo político de la región, es decir, que tengan productos que sean vinculantes y que tengan un cierto resguardo patrimonial presupuestal para la región. Si no tengo estos dos elementos, en realidad yo estoy hablando de una regionalización en vías en camino. Pero si yo quiero llegar al Estado regional, que es lo que tú estás diciendo, en realidad yo tengo que avanzar en estos dos elementos. Y tengo un tercer elemento que tengo que tener encima de la ecuación, que es la fórmula de solución de los conflictos. Es decir, hoy día la solución de los conflictos entre el poder central y el poder territorial de la región
esta cuestión, yo no sé si tú lo has visto bien, tú estás de candidato, te gusta la regionalización, pero este choque que se va a producir en la región, porque se va a producir un choque entre la decisión central, el delegado regional, el gobernador regional y la administración de los temas relevantes de la región, policía, seguridad, educación y salud, no los tiene la región, digamos. Entonces yo necesito hacer adecuaciones para producir el efecto que tú estás buscando, seguramente en un tránsito. Seguramente yo no puedo partir dando la autonomía presupuestal a la región, ni darle impuestos, digamos, de recolección territorial hoy día, pero tengo que entrenar a la región para que sí lo haga el día de mañana. Y lo que yo veo en los textos es que no estamos preparándonos para eso, digamos. Y estamos alimentando una expectativa que lo que va a producir es una rabia regional, digamos. Y la RR le llamo yo, ¿ah? Porque las regiones van a tener rabia, ¿ah? Y eso a mí me preocupa muchísimo, digamos, ¿ah? Entonces, pero si quieres, mándame un correo y un día te invito a un café y feliz de poder ayudarte, digamos, en darte elementos y darte algún material que te sirva con tus preocupaciones. Así que y también no quiero hablar más porque ya estamos medio cansados y yo creo que estamos llegando o pasados del tiempo. Así que Bueno, agradecemos a todas las preguntas, agradecemos también a la Universidad Mayor, al Diario Constitucional. En lo personal también agradezco haber podido moderar este panel como profesora de Derecho de la Universidad de los Andes y poder acompañar a estas personas que nos han ilustrado, a Ramiro, a Gladys y también a Jorge sobre las distintas perspectivas y los desafíos que se vienen para el derecho administrativo en medio de la nueva Constitución. Dicho oye, eso, nos perdón Marcela, yo despedimos. una sola sugerencia y un agradecimiento especial, a que yo he estado en Sí, varios seminarios y en ninguno dan la palabra, ¿ah? Entonces hay que hacerlo por chat y lo felicito, ¿ah? Claro, se les puede colar el demonio, digamos, en las buenas ideas siempre se cuela el diablo, digamos, pero yo creo que es muy gratificante para quienes son espectadores del seminario, así que muchas gracias por sí, eso, ¿ah? también agradecer, aprovechando lo que tú dices, que es verdad, esa comunicación directa a todas las personas que han estado con nosotros hoy día. Y dicho eso, nos despedimos hasta el próximo seminario sobre materias de Derecho Internacional y Nueva Constitución. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Ha sido un gusto para nosotros, yo creo. Igual, Muchas gracias. que estén Chao, bien, ¿ah? chao, El próximo que estén seminario es bien, el que estén bien. 29 de abril. A las 6:30 vamos a colocar el banner el día lunes en el sitio para que se puedan empezar a inscribir. Derecho Internacional y Nueva Constitución, 29 de abril, 6:30. Que estén bien, muchas gracias a todos. Chao, Chao, Elke. Elke, chao Marcela, Chao, chao gracias. Chao, que Ramiro, estén muy chao bien, chao. Jorge Jorge. también. Chao, Gracias, Chao. Roberto. Chao. Cariño, Emilio, que estén muy bien, gracias. Cuídense. Marcela. Chao, Neville, que te vi por ahí.